lugares en este mundo. Canal 57, Telecontacto, Canal 25, Canal 29, Canal 70, Canal 42, Canal 51 en Estados Unidos y a través de nuestra plataforma digital. Estamos prácticamente en todos los continentes de la humanidad. Abogados, justicia y sociedad. Señores, antes de iniciar, queremos desear de todo corazón, desde el centro de mi alma, a que todos los dominicanos podamos vivir en paz, podamos vivir en armonía en estas Navidades. Es justo. Han pasado tantos problemas en el país que necesitamos ahora reflexión, necesitamos análisis, necesitamos tranquilidad. Paz. Que se le dé una tregua, señores, los políticos, los ladrones, descansen un poquito, dejen en paz este país, los atracadores, vayan a compartir un ratico a su casa. Que cojan vacaciones. Cojan un chin de vacaciones. Que Dios de verdad esté en cada hogar de nosotros. Ya está en el escenario un egresado de la Universidad OIM, Organización y Método, egresado de la Escuela Nacional de la Judicatura, se ha desempeñado como juez de paz, juez de primera instancia, juez de la instrucción y ahora tribunales colegiados. De los tribunales colegiados, y ahora es un placer que me ha tocado compartir con él, cada uno desde la perspectiva diferente, él como juez y nosotros como Ministerio Público, como procurador de la Corte. De verdad que es un honor y pienso que para ustedes también compartir con el magistrado Víctor José Ureña. Magistrado, un placer tenerlo en este programa de corazón. El placer es nuestro, Luis Sánchez. Por favor, permíteme decirte que estoy totalmente agradecido de que me haya invitado a tu programa. Para mí es un honor. No, el honor es de nosotros, magistrado. ¿Cómo está esa corte? Le damos gracias a Dios que ¿Cómo en está Santiago, el magistrado Saúl? No, Saúl está siempre potente, tirando para adelante, siempre una persona muy positiva. ¿Y María? María también, María Sánchez. A veces con el perdón de los demás, sí. A veces le digo la masa gruesa de la alineación. Magistrado, ¿qué tema tenemos para desarrollar hoy? Bueno, como usted sabrá, el ámbito mío es el derecho en términos generales, pero específicamente me he desempeñado más en lo que usted acaba de mencionar. He sido juez de paz, he sido fiscalizador, he sido juez de instrucción. ¿Usted fue fiscal también? He sido yo no juez. Usted ha estado como fiscal también. Claro, he sido juez de primera instancia en la unipersonal, Cámara Penal. Ya. También he funcionado como presidente de tribunales colegiados. Pero y entonces ahora estamos en la Corte de Apelación de Santiago para servirle al pueblo dominicano y a todos los demás. Pero eso es muy bueno que esté con nosotros. Sí, gracias. Magistrado, para iniciar este conversatorio, ¿qué es un recurso? Bueno, desde el punto de vista penal, ¿cómo podemos definirlo de forma llana que el pueblo lo entienda? Bueno, Luis, un recurso es un derecho al que tiene toda persona que ha sido enjuiciado en una primera etapa. Toda persona. El recurso es un derecho que ha sido considerado por la propia Constitución de la República como un derecho fundamental. El artículo 69.9 habla sobre el derecho al recurso. O sea, toda persona que haya sido condenada o absuelta, las partes tienen derecho a un segundo grado para que sea revisada esa decisión por una instancia diferente. ¿Cuál es la importancia, magistrado, del recurso? Bueno, es decir, ¿qué es lo que se busca con el recurso desde el punto de vista legal y constitucional? ¿Qué importancia tiene este? Lo que se busca es garantizar, en este caso, el derecho al recurso como un derecho fundamental. Lo que se busca es garantizar el ejercicio de una justicia rápida, pronta, expedita, imparcial, y que la persona tenga derecho a una queja ante un tribunal superior
que analice si en verdad se realizó y se llevó a cabo una justicia diáfana, imparcial en su caso. ¿Se considera que ese tribunal superior tiene mayor especialidad, mayor capacidad que el tribunal de primera instancia? Bueno, O sea, ¿se considera eso? Naturalmente que sí, porque como tú viste, en el caso mío, ya yo por escalafón, he estado en la incumbencia de cada uno de esos tribunales, de manera que ya yo debo conocer cuál es el proceso que se establece en cada uno, y lo que nosotros hacemos es conocer en toda su extensión los recursos, en el caso de nosotros, mayormente de apelación, a veces quizá de oposición, porque hay diversos tipos de recursos, de las instancias inferiores, ya en el caso de Santiago, a nivel departamental. Tú sabes que hay diferentes tipos de recursos. Existen recursos ordinarios y hay recursos extraordinarios. Dentro de los recursos ordinarios está el recurso de apelación y está el recurso también de oposición. Pero hay otros recursos que son de carácter extraordinario, como el recurso de casación, también está la revisión civil, entre otros. Maestrado, ahora que usted se refiere a la oposición, tengo entendido que hay oposición dentro de instancia o de la audiencia y fuera de la audiencia. Me gustaría, para los amigos que nos están siguiendo, abogados en ejercicio, jueces también, que a veces no pueden diferenciar en qué momento debe de incoarse uno u otro, qué es un recurso de oposición en el proceso penal y qué diferencia hay el que es dentro de audiencia y fuera. Exactamente. Gracias por la pregunta, Luis. Vamos a referirnos al recurso de oposición en la materia penal, porque también existe en la materia civil, pero en materia penal. En materia penal, magistrado. El recurso de oposición en la materia penal está regulado en los artículos 407, 408 del Código Procesal Penal. Y allí toca el tema respecto a cuando hay que recurrir fuera de la audiencia o dentro de la audiencia. El recurso de oposición es un recurso de reconsideración, es decir, cuando una de las partes entiende que el juez de una u otra forma ha fallado en la aplicación de la norma o ha errado en la aplicación del hecho o del derecho, una circunstancia específica. De manera que el recurso de oposición debe plantearse cuando la parte quiere que la misma persona que dictó la decisión reconsidere y vuelva atrás de manera humilde, si el funcionario, si el juez, se necesita mucha humildad, ¿verdad?, para reconocer, luego de examinar los presupuestos, si en verdad se ha equivocado o no. De manera que muchas veces la gente lo utiliza como subterfugio jurídico, como chicana muchas veces, para utilizar ese término, y a veces lo lanzan por lanzarlo, pero en realidad el recurso de oposición es un recurso que debe hacerse para el juez, para convencer al juez de que está equivocado. Y se necesitaría mucha humildad de parte de un juzgador, entender y reconocer, al revisar nuevamente que el presupuesto que dio esa decisión ha variado, entonces poder reconsiderar y entonces dictar o cambiar la decisión. ¿Qué diferencia, magistrado, decían al principio, hay entre uno y otro? ¿Y cómo se interpone uno y el otro? Exactamente. Mire, el recurso de oposición debe basarse sobre un trámite, nunca tiene que tocar el fondo. Y, por ejemplo, un trámite, por ejemplo, de lo que usted ha tratado. Un ejemplo. Los jueces en ocasiones, antes de tomar cualquier decisión, al fondo, como decíamos antes, los litigantes de antes decían, en illimini litis, es decir, antes de toda defensa al fondo, pueden plantear lo que son medios de inadmisión. Y los medios de inadmisión son todos medios que tienden a ser improcedente una demanda en justicia sin llegar a analizar el fondo. O sea, de manera que no se estatuye sobre el fondo. O sea, que una oposición sería como un medio, como un incidente. Precisamente, pudiera ser, es un recurso,
pero sobre un trámite o un incidente del proceso, no sobre el fondo del proceso. ¿Puede recordar alguno usted puede poner? Bueno, por ejemplo, antes de un juez fijar una audiencia, generalmente declara la admisibilidad o no de la instancia, sea porque le falta un requisito, sea que o si la admite porque está completo, entonces fija y procede al fondo, de manera práctica. Si no la admite porque le faltan documentos, sea por lo que sea, entonces va a dictar un auto de inadmisibilidad. El juez no ha conocido el fondo del proceso. Ese sería que hay. Esa es una causa que si es si es un asunto administrativo, pues naturalmente se puede hacer el recurso de oposición fuera de la audiencia. Ahora, si es en medio... Entonces, magistrado, ¿cómo se procede? ¿Cómo procede el abogado para llevar a cabo esa oposición fuera de instancia? Bueno, ¿Tiene que notificarle a la parte? ¿Tiene que acudir? ¿Cómo es el procedimiento? Naturalmente, tiene un plazo de 3 días para incoar recursos fuera de la audiencia. De manera que tiene que realizar una instancia a través de un abogado, ¿verdad? Un escrito. Un escrito bien motivado. Ya usted sabe que va a tener que convencer al juez para que cambie la decisión. Y nunca va a versar sobre el fondo, sino va a versar siempre sobre... ¿Se fija una audiencia para conocer eso? Sí. ¿Se fija una audiencia? De las dos maneras. Cuando es en audiencia, se decide en audiencia. Ahí mismo. Pero necesariamente, si es fuera de la audiencia y es un asunto administrativo, no hay necesidad de fijar audiencia. Lo pueden conocer de manera administrativa. Exactamente. El juez puede reconsiderarlo y de manera administrativa. ¿Nunca se fija audiencia? Para esos casos no se fijan audiencia. Bien. Porque no estamos hablando del fondo del asunto. Nos preguntamos, magistrado, ¿qué importancia tiene este recurso de oposición? El recurso... ¿No será más que utilizarlo de manera racional, como usted decía, y lógica? ¿No se convierte en una problemática incidental para que el proceso no avance en base al principio legal y constitucional? Exactamente. Mira lo que ocurre. El artículo 134 y 135 del Código Procesal Penal habla sobre lo que es el ejercicio temerario y dilatorio. En ocasiones, esos recursos se lanzan para dilatar los procesos, de acuerdo a los intereses, porque muchas veces los litigantes no litigan con objetividad, que es lo que debería ser, o el deber ser de cada litigante. Litigar con objetividad, no está lanzando cosas porque se litiga de dos maneras. Se litiga para el cliente, para el público y para el juez. Si litigáramos para el juez, fuéramos más precisos y más concretos, porque en ocasiones lanzamos cosas que son de más, como dice una amiga mía que estuvo en tu programa aquí, mucha grasa y poco músculo. Entonces, si fuéramos más eficientes, ¿verdad? Tanto los abogados, la justicia, más rápida, más pronta, más expedita, si fuéramos más concretos y específicos sobre los puntos tanto de hecho como de derecho. Magistrado, el recurso de apelación en materia penal tiene una importancia trascendental. Nos preguntamos, y el pueblo también lo espera, ¿cuándo procede el recurso de apelación? ¿Contra cuáles decisiones se incoa este recurso? ¿Cuáles son sus efectos? Ahora, uno se pregunta, en la práctica, ¿este recurso ha contribuido a eficientizar la justicia? Ustedes no se muevan al regreso de la pausa. ¿No pagas a su vida? Por algo vendremos más. Para comer como en casa, Tropical Lounge. nada más rico y sabroso que
que nuestros deliciosos platos, no hay nada igual. Tropical Lounge, con el más variado menú, plato del día y nuestro sabroso mofongo. Delivery al 809-576-2192. Calle 7, casi esquina 27 de febrero, Las Colinas, Santiago. Tropical Lounge, donde comer es un gusto. Señores, el proyecto minero Colonia Las Arenas es un proyecto que se está desarrollando en Santiago a través de décadas y tiene como lema principal: el desperdicio no es parte de la naturaleza de las cosas, reducir, reusar, reciclar. Señores, se puede trabajar con la naturaleza, se puede usar la naturaleza, pero respetándola. Proyecto minero Colonia Las Arenas. ¡Vamos, swing! Santiago está lindo, Santiago está hermoso. Ahora yo vivo de mi Santiago orgulloso. Santiago está lindo, Santiago está hermoso. Ahora yo vivo de mi Santiago orgulloso. Por eso ven a Santiago, que es la ciudad corazón, tierra de gente bonita, de música y tradición. Una ciudad que respira el arte con emoción, con sus hermosos murales llenan la imaginación. Santiago Y yo te veo el mío, mi amor. hermoso. Ahora yo vivo de mi Santiago orgulloso. Abel Martínez, pero una cosa. Es tierra de campeones y también de carnaval. Más alegres del Caribe para gozar. Yo sí me siento orgulloso de ver linda mi ciudad. Un sueño de Abel Martínez hecho realidad. ¡Opa! Santiago está lindo, Santiago está hermoso. Ahora yo vivo de mi Santiago orgulloso. Santiago está lindo, está hermoso. Ahora yo vivo de mi Santiago orgulloso. Es que Santiago está lindo. ¡Lo sabe! Abel Martínez, llegó el orden. ¡Qué lindo está mi Santiago! Santiago es impresionante y avanza de sol a sol. Ahora se vive en orden y desarrollo a montón. Su gente vive el orgullo y lo expresa a todo pulmón. Y es que Santiago es Santiago, la ciudad corazón. Santiago está lindo. Alma Santiago, gracias por acompañarnos a hacer de Santiago la ciudad modelo de la República Dominicana. Ahora yo vivo Abel Martínez, que ciudad que tiene orégano. Señores, gracias por continuar con nosotros, ya al borde, al final, al epílogo del año 2019, una vez más, Abogado, Justicia y Sociedad, un programa al servicio de los mejores intereses del país, con un solo propósito: defender los derechos fundamentales de todos los dominicanos. No tenemos compromiso con nadie, solo con el pueblo, absolutamente con nadie, con el pueblo dominicano. Le desea las más sinceras Navidades, que sean felices, que haya paz. Conversando en esta ocasión con el magistrado Víctor José Ureña sobre los recursos. Y antes de irnos a la pausa, magistrado, pero el recurso de apelación, ¿cuándo procede? ¿Contra cuáles decisiones? Sus efectos. ¿Se puede la Corte abocar, es decir, conocer la casuística, resolverla? Bueno, respecto a esa pregunta, ¿contra cuáles decisiones procede la recurso apelación? de apelación? Procede
contra las decisiones de fondo, de juicio de fondo, de absolución o de condena. Procede contra las decisiones del juez de paz y del juez de instrucción. Así también procede de manera específica cuando el código así lo prevé. En esos casos procede el recurso de apelación y en algunos casos de manera en apoyo a lo que es el principio de tutela judicial efectiva, el derecho al recurso, en algunos casos, pero en el caso de la extinción. Muchas veces también procede el recurso de apelación. Cuando pasa, ¿qué? ¿A qué tipo de sentencia? ¿Cuál es tipo de sentencia? La sentencia tiene que ser de absolución o de condena. No, pero la extinción. La extinción, bueno, cuando se produce la extinción... ¿Pero qué juez conoce? ¿El juez de primera instancia? Puede ser el juez de primera instancia. Ajá. Pero también puede ser que se extinga, también se produzca la extinción en una corte, o sea que el proceso puede extinguirse por diferentes Entonces, en maneras. ese caso, ¿qué haría la corte? Bueno, en el caso de que haya sido en primera instancia, que se haya producido y hayan apoderado de un recurso de apelación a la corte, pues naturalmente la corte declara admisible el recurso si está dentro de los plazos que la ley establece, y puede admitirlo o puede revocar la extinción. Solamente en caso de que no la admita, entonces puede ser recurrible en casación la decisión que tome la Corte sobre la extinción. Antes había un limbo, antes de la modificación a la ley 1015, y era que antes decía, bueno, pero el recurso que debe imperar debería ser de casación, puesto que cuando se dicta la extinción de la acción, pues entonces una causa en única o en última instancia, porque se extinguió la acción, diría. Entonces antes se recurría a la Suprema, en casación, pero la Suprema ha dicho ahora que eso es un recurso y entra por el derecho al recurso, aunque no está establecido en el Código Procesal Penal, no estaba antes de la ley 1015, pero por el derecho al recurso también, entonces ahora se está conociendo en la Corte de Apelación. Magistrado, antes de continuar con la parte de apelación, quiero volver un poquito atrás porque es de interés. Hay en el juez de la instrucción, auto de apertura y auto de no al lugar. Siempre se ha establecido de que los dos, uno solo es apelable. Sí. Que es el auto de no al lugar. De no al lugar. Sin embargo, que es a esa parte que me interesa, se ha planteado que el auto de apertura en algunos casos pudiera ser apelable. Bueno, ¿en cuáles casos serían esos? Dicen, no es apelable el auto de apertura. Pero se ha planteado, no habrá una excepción. Bueno, cuando tiene que ver, por ejemplo, con derechos fundamentales, con garantías fundamentales. En ese caso, por vía del control difuso, si hay violación a derechos fundamentales, lo que la parte puede hacer es incoar o invocar la violación a ese derecho fundamental. Pero a través de recursos. Del control difuso, puede hacerlo. Entonces, eso es un motivo, porque entonces, si se recurre, eso sería revisable ante el Tribunal Constitucional. No ante la Corte. No ante la Corte. Ahora bien, si se está hablando de derechos fundamentales, pero lo que me parece que tú quieres establecer es que en ocasiones... en algún momento pudiera ir a la Hay Corte. jueces que dictan auto de apertura a juicio y auto no al lugar como un auto mixto, porque está pluralizado a los agentes o los imputados, y quizás hay uno que tiene que ser enviado a juicio y el otro con auto no al lugar. Entonces, en ese caso, en lo que tiene que ver con el auto no al lugar, puede ser recurrible, pero no el auto de apertura a juicio. Aunque se vulneren derechos, magistrado, porque tengo esa duda. Mira qué es lo que ocurre. Porque el problema es que, si hay vulneración de derechos fundamentales. Bueno, mira qué es lo que pasa. En una decisión del juez de la instrucción en la audiencia preliminar, la parte tienen derecho a intervenir lo que le afecte ante el juez, presidente
de la Cámara Penal del Tribunal Colegiado para establecer en vía del 305 cualquier asunto que tenga que ver con reconsideración de pruebas. Y allí entonces... ¿Aún con el auto de apertura o no? Es que el juez del fondo, antes de ir al fondo, en el 305, donde se plantean las excepciones y los incidentes, puede reconsiderar y puede inclusive reconocer algunos derechos que el juez del auto apertura a juicio quizás soslayó o dejó no sería de entonces apelación, sería como una reconsideración. Más o menos, el juez, pero no sería reconsideración u oposición porque no es el mismo juez. No es el mismo juez. Pero tú tienes la facultad, la parte tiene el derecho de reclamarlo ahí, no en el fondo, porque ocurre también que a veces ocurre, muchas veces, previo al fondo. Exactamente, que lo piden ya cuando se va a conocer la audiencia. Se supone que el código se estableció que la audiencia de fondo no es para plantear incidentes, es para conocer el juicio. Tiene que ser previo al fondo. Entonces todo eso, toda esa preparación debe ser previa al fondo, en virtud de lo que establece el artículo 305 del Código Procesal procede la Penal. apelación? Como decía anteriormente, No contra cuáles decisiones, sino cuándo. Es decir, cuáles serían las argumentaciones para que se pueda ejercer el recurso de apelación. Contra la sentencia del juicio procede cuando se han violentado situaciones o principios que rigen el juicio. Por ejemplo, ahí está el principio de inmediación, ahí está el principio de contradicción, cuando el juez ha faltado en la motivación, cuando hay contradicción en la motivación, o sea, el juez se contradice, cuando no ha podido o ha cambiado, tergiversado, desnaturalizado los hechos, una mala